Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 1 del Tour de Francia 2021. Hoy teníamos una etapa de media montaña con bastantes repechos y muchos puertos puntuables de cuarta y tercera categoría, un puerto final de unos 3 kilómetros 2,5 con pendientes de hasta el 15-14%, donde seguro que veríamos muchísimos ataques, muchísima emoción hasta el final, porque seguro que casi se tendría que decidir al sprint, a no ser que alguien lo intentara desde muy lejos. Antes de empezar la etapa veíamos a los favoritos o a los importantes que han estado en esta última década, en estos Tours de Francia, en estos últimos 10. Una imagen que a mí me ha encantado, punto de la mañana en el que la he visto, ha sido la de Chris Froome chocándose con Tadej Pogačar, que son dos corredores que me gustan muchísimo desde hace bastante tiempo. Daban la salida neutralizada, una salida de unos 10 kilómetros aproximadamente. Empezaba la etapa, daban el banderazo de salida y veíamos como muchos corredores querían intentarlo. Víctor Campenaerts, que lo intentaba muy fuerte, le daban caza. Muchos corredores otra vez lo volvían a intentar y otra vez Víctor Campenaerts con muchísimo empeño conseguía irse en solitario, cogía ese primer puerto de cuarta categoría, cogía un punto, era provisional en ese momento de maillot de la montaña, aunque si finalmente no se metía en esa escapada no podría conseguirlo. También una pequeña caída provocada por esas isletas que hay justo después de unas curvas bastante peligrosas, sin graves consecuencias para ningún corredor. Veíamos como tres corredores que eran Bonamur del Vitalby Concept Hotels, Carlos Rodríguez del Total Direct Energy, que hoy ha cambiado bastante su maillot para este Tour, y el corredor del Wanty, Dani Van Poppel, ganador de una etapa en este Giro de Italia 2021. En el pelotón no querían gastar más fuerzas y había un parón, lo que hacía que los grupos que había por detrás de esa primera escapada se juntaran, y Selling, Anthony Pérez y también Carlos Swift con muchísimo esfuerzo conseguía llegar a esa cabeza de carrera y se iban los 6 fugados hacia adelante de esta primera etapa del Tour, mientras en el pelotón veíamos cómo se hacían gracias entre los corredores del mismo equipo, hasta que empezó a tirar el tractor Tim de Klerk del De Koning Quick Step junto al corredor del Alpecin trabajando para Mathieu van der Poel. El primero que pasaba por esos puntos de la montaña era Dani Van Poppel, que sumaba un punto por delante de Anthony Pérez, mientras la realización nos empezaba a mostrar a esos campeones nacionales como Marc Fraile de España, de Eslovaquia, Peter Sagan, entre otros, Matej Mohoric de Eslovenia, Wout van Aert de Bélgica, y también nos enseñaron a nombres importantes de este Tour de Francia como Chris Froome, que después de su caída veríamos a ver qué tal venía de forma a este Tour, Tadej Pogačar, muy buen corredor. Veremos a ver qué puede hacer el esloveno en este Tour de Francia, junto a Julian Alaphilippe, que veríamos también hoy si podía tener alguna posibilidad para la victoria de etapa. Empezaba el puerto y veíamos como Anthony Pérez atacaba a Selling, que cogía esos puntos que había en ese puerto de tercera, se esperaban y se volvían a juntar en el momento en el que en el pelotón había una caída de Julian Bernard que no afectaría muchísimo, podría volver a levantarse y seguir hacia adelante. Veamos en el momento en el que Selling atacaba y se iba en solitario a falta de 80 kilómetros a meta. Lo veíamos rodar bastante fuerte al corredor del Bora y holandés Selling, pero sabíamos que por detrás iban a jugar la victoria de etapa. Veíamos otra caída en el pelotón que afectaba a varios corredores, entre ellos a un corredor muy joven del AG2R, a Orlean Parter Peitre, que seguro que tendría alguna opción de victoria en este Tour. Veíamos cómo daban caza a los fugados que no habían podido seguir el ritmo de Selling, con mucha tranquilidad se iban atrás del pelotón, mientras veíamos ese paso por el sprint intermedio, donde Selling hasta lo celebraba. En segundo lugar en el pelotón pasaba Caleb Ewan por delante de Peter Sagan, Matthews, entre otros, Arnaud Démare y muchos más. Veíamos cómo Selling cogía ese último puerto de la jornada en el momento en el que veíamos una caída más lamentable del Tour de Francia. Seguro que veremos este año, gracias a que un aficionado que había ido a ver la etapa de hoy ponía un cartel, no se fijaba de que venían los corredores y tiraba a Tony Martin, que se daba un buen golpe. Gracias a este hombre hemos tenido una etapa bastante fastidiada para muchísimos corredores, donde han salido bastante mal parados la mayoría del pelotón. El más afectado lo veíamos a Jasa Satterling, que tenía que abandonar. Lo veíamos bastante fastidiado por esa caída. A nadie le cae bien haberse caído el primer día del Tour, aunque mientras veíamos que el Team de Klerk seguía tirando, mientras también había muchísimos corredores conseguían buscando su bici y poniéndose una nueva, aunque vimos finalmente que el pelotón paraba y esperaba a corredores favoritos para la etapa de hoy que se habían quedado colgados, como Sonny Colbrelli, campeón de Italia,
o campeón de Eslovaquia Peter Sagan, que no sabríamos si quisiera disputar la etapa de hoy. Wout van Aert con mucho esfuerzo terminaba entrando a la vez que el de Koenig Quick-Step seguía poniendo ritmo, mientras por detrás el coche médico seguía curando a los corredores que se habían visto afectados en esa caída. Daban caza a Selling a 27 kilómetros de meta y todos querían tener una buena colocación en ese pelotón para sus líderes de filas, para ver si podían luchar por la victoria de etapa, por la victoria en este Tour. Cuando vimos la segunda montonera de este Tour de Francia, en la etapa 1 veíamos cómo había afectado a muchos más corredores y podía haber sido muchísima más peligrosa, porque habíamos visto a muchos corredores pasando por encima de otros, como ellos, Chris Froome, que lo veíamos muy afectado. Yo incluso me llegué a asustar muchísimo cuando lo vi en el suelo y no se podía ni levantar. Cuando lo veíamos levantarse y lo veíamos que no podía dar ni un paso, tenían que ayudarle a levantar e intentar volver a coger esa bicicleta, que volvía a subirse con muchísimo esfuerzo. Alaphilippe ponía a su equipo a tirar en el momento en el que salía a casi 3 kilómetros de meta, casi desde abajo de ese último puerto de la jornada. Wout van Aert quería cerrar ese hueco cuando vimos a Primo Roglic, que atacaba, le seguía muy bien la rueda Pierre Latour y Tadej Pogačar, que no le perdía rueda. Pierre Latour, que se quería ir hacia adelante, a la vez que veíamos que Mathieu van der Poel quería intentar recortar a Julian Alaphilippe, que llegaba a esos últimos metros y lo celebraba con muchísima emoción y se lo dedicaba a su hijo, que acababa de nacer hace una semana y media. Tenían que haber abandonado ese Tour de Suiza. Segundo, Michael Matthews, y tercero, Roglic, que cogía unas bonificaciones. Ahora os enseño la clasificación general. Una gran victoria para el de Koenig Quick-Step y para el maillot arcoiris de este año, Julian Alaphilippe. Veremos a ver si lo puede aguantar. Miguel Ángel López llegaba a 1 minuto y 56 segundos de cabeza de carrera. También veíamos entrar a Simon Yates, que nos confirmaban que no iba a luchar por esta clasificación general, ya que perdía 3 minutos junto a Peter Sagan. Chris Froome, por su propio pie, terminaba entrando en meta con muchísimo esfuerzo y mucho sufrimiento. Finalmente, con la victoria de Julian Alaphilippe, la clasificación de la etapa quedaba así: a 8 segundos el grupo de Matthews, Primo Roglic, Jaja, Wilco Kelderman, Tadej Pogačar, David Gaudu, Sergio Higuita, Bauke Mollema, que había hecho una gran etapa del Tour de Francia. Veremos a ver qué es lo que puede hacer el corredor holandés del Trek Segafredo. Y décimo, el primer corredor de Ineos, que hoy se ha descompuesto bastante gracias a esas caídas, Geraint Thomas, que entraba en el mismo tiempo que los demás favoritos. El primer líder de este Tour de Francia va a ser el francés Julian Alaphilippe. Ya decíamos que este perfil le venía bastante bien al francés del de Koenig Quick-Step. A 12 segundos Michael Matthews por las bonificaciones. También ha cogido 4 segundos de bonificaciones Primo Roglic, lo que le hacía quedarse a 14 segundos del francés. Jai Hike al mismo tiempo 18 segundos, Wilco Kelderman, Tadej Pogačar, David Gaudu, Sergio Higuita, Bauke Mollema, Geraint Thomas al mismo tiempo, desde Jai Hike hasta Geraint Thomas. Aquí os enseño también una imagen de los demás favoritos que han perdido tiempo en la etapa de hoy. Carapaz 5 segundos, Hamilton 30, Ben O'Connor 1:41 junto a Miguel Ángel López, Steven Kruijswijk. Richie por perdía 2:08 junto a Luis Menges y Alejandro Valverde, el que más perdía, que perdía 5:25, entre otros, que Marc Soler perdía 24 minutos justo por delante del coche Escobar, que yo creo que le han hasta obligado desde el coche terminar la etapa e intentar ayudar a sus líderes Enric Mas y Miguel Ángel López. El maillot de los jóvenes desde la primera etapa es para Tadej Pogačar. Al mismo tiempo están David Gaudu, Sergio Higuita y Jonas Vingegaard. Lo único que este maillot se decide por el puesto el que has llegado a meta. Lucas Hamilton llegaba a 30 segundos, a 38 Van Moer, a 1 minuto 41 entraban Mark Donovan, Nieuwenhuis, Biseguer, y a 1:49 cerrando este top 10 estaba Enkov. El maillot de la montaña es para Selling por delante de Julian Alaphilippe con 3 puntos, Alaphilippe con 2, al mismo que Anthony Peris, que también está con 2 por esos puertos que ha cogido en mitad de la etapa. Dani Van Poppel con 1 junto a Víctor Campenaerts y Michael Matthews. De momento nadie más ha cogido puntos en este Tour de Francia 2021. Y la última clasificación del día, la del maillot verde para Julian Alaphilippe con 50 puntos, Michael Matthews con 43, ya que había cogido también bastantes en el punto intermedio. Selling, que se quedaba con 20 puntos, Primo Roglic con también 20 puntos, Jai con 18 y Caleb Ewan con 17. Mañana tendremos otra etapa de media montaña con muchos repechos, con 4 puertos de cuarta categoría que son los primeros del día. Un penúltimo puerto de tercera categoría bonificado. Veremos a ver si algún favorito lo intenta desde lejos o prefieren guardar para la última semana. Y también un final parecido al de hoy, pero un poco más duro, con rampas bastante más duras. Hasta el 20% de pendiente
máxima veremos a ver si hay muchos ataques como hoy o va a ser un final de sprint donde se lo terminará llevando Sonny Colbrelli o Peter Sagan o incluso Caleb Ewan que sube bastante bien. Seguro que veremos muchas alternancias en esa clasificación, por lo menos en ese top 10, y seguro que va a estar muy emocionante hasta el final como la etapa de hoy. Esperemos que no haya tantos accidentes como los ha habido hoy y demos más suerte a que este Tour de Francia sea más limpio. Bueno, y si os ha gustado este resumen de la etapa 1 del Tour de Francia 2021, compartid, darle like y suscribiros. Os recomiendo que activéis la campanita para que YouTube rápidamente os notifique que he subido un nuevo vídeo antes de que me lo borren por los derechos de autor. Espero que eso no pase y podáis ver todos los vídeos de este Tour de Francia y os quedéis con una idea bastante clara de qué es lo que ha pasado en cada etapa. Nos vemos mañana. Adiós.